El Padre Nuestro, estudio número 3. Las peticiones tercera y cuarta dicen: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. La petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ha sido espiritualizada por muchos, entre ellos Orígenes, el famoso maestro de la Iglesia africana en el siglo III, quien en su tratado de la oración dice, citamos: como algunos estiman que se los manda orar acerca del pan corporal, es conveniente rechazar esa falsa opinión. Cerramos la cita. Para Orígenes, el pan a que se refiere la petición del Padre Nuestro es espiritual. Él le llama el pan de la Eucaristía, o sea, Cristo, el pan de la comunión o Santa Cena. Opinaba Orígenes que el pan material era una preocupación demasiado mundana para estar incluida en una oración de la calidad celestial del Padre Nuestro, y por entender que la comida natural no era pedir una cosa grande. Y según él, Cristo nos había enseñado a orar solo por cosas grandes. Sin embargo, el que les habla entiende que el pan a que se refiere Cristo es material, y que tiene que ver con necesidades temporales. Esto no quiere decir que no podamos ir más allá y roguemos por la comida que a vida eterna permanece. Pero no hay razón para pensar que el pan de esta oración no sea material. Una oración que, como el Padre Nuestro, intenta darnos un modelo para rogar por la totalidad de la necesidad humana, no puede desconocer la realidad y legitimidad de la necesidad material. Cristo no hace del hombre una dicotomía en la que lo espiritual y lo material se bifurcan. Cristo ve al hombre como una entidad integral. Antes de Dios hacer al hombre le había preparado la vivienda con suficiente comida. En la primera conversación que Dios sostiene con el hombre le dice: toda planta que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol que tiene en sí fruto de árbol que da simiente, esto os será de alimento. Nada más natural que se ore por pan a uno a quien se llama Padre. Orar por el pan puede ser también un profundo acto de adoración, pues expresa dependencia en el Altísimo y reconocimiento de Él como proveedor y sustentador de la vida. No hay, por lo tanto, nada de incongruente entre el pan y la oración que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que tengamos pan es la voluntad de Dios. Lo que acabamos de decir es consistente con la enseñanza de Cristo. El Maestro nunca se opuso a las necesidades materiales del hombre. Cristo solo condenó la actitud de aquellos que pensaban solamente en términos materiales. Esa es la intención de sus palabras: no con solo pan vivirá el hombre. Observe la fuerza de la frase no con solo, que expresa no una negación del pan material, sino de la actitud que quiere desconocer que el hombre tiene otras necesidades. El pan del Padre Nuestro puede entenderse, sin hacer violencia al texto, en sentido genérico, como una inclusión de todo aquello que constituye una legítima necesidad de la manutención del hombre. Pan en el Padre Nuestro es comida, vestido, calzado, vivienda. Por todas estas cosas está Dios interesado. David oró diciendo: que nuestros hijos sean como plantas, bien crecidos en su juventud, nuestras hijas como pilastras labradas para el edificio de un palacio, nuestros graneros llenos, suministrando acopio de todas suertes, nuestros rebaños que paran a millares y a 10 millares en nuestros campos, nuestros bueyes cargados de carnes, que no haya daños ni pérdidas, ni quien profiera lamentos en nuestras calles. Dichoso el pueblo a quien así sucede. Sí, dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Pensar que el único interés de Dios es salvar nuestras almas y llevarnos al cielo, sin interesarle en lo más mínimo lo relacionado con las necesidades temporales del hombre, es decir,
un Dios interesado exclusivamente por nuestro bienestar espiritual, es crasa ignorancia del Dios de que habla la Biblia. En su tercera epístola, Juan le dice a Gallo: Amado, yo ruego a Dios que en todos respectos prosperes y tengas salud, así como prospera tu alma. Cristo dijo: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Padre Nuestro tiene la intención no sólo de enseñarnos a adorar a Dios, sino también de decirnos que podemos ir con confianza a Él para rogar por nuestras necesidades temporales. Como un hijo se dirigiría a su padre. Esa es una de las razones por las que la oración empieza con la palabra Padre. Al decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos poniendo a Dios como nuestra fuente de provisión, y esto nos obliga a ciertas condiciones. Primero, si tenemos a Dios como nuestro recurso, no podemos vivir en ansiedad o preocupados. Debemos estar ocupados, pero no preocupados. Antes de los versículos que acabamos de citar, Cristo dijo: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La implicación es: si la vida y el cuerpo son más importantes que el comer y el vestir, el que nos dio la vida y el cuerpo nos dará con qué sustentarla y con qué cubrirlo. El Señor Jesucristo aplica de la siguiente manera su ilustración de las aves del cielo y los lirios del campo. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pablo dice a los filipenses: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La segunda condición que aceptamos al pedir a Dios el pan nuestro de cada día es que si Dios ha de ser quien supla nuestro pan, lo hará únicamente por medios aprobados por Él. No podemos decir que un pan conseguido por medio del engaño, del robo, de la explotación o de ganancias deshonestas sea provisto por Dios. Al pedir a Dios el pan, aceptamos ganarlo en ocupaciones y por medios que no estén condenados por la ética cristiana. Esto se aplica también a los que viven sostenidos con las ofrendas de la iglesia. Estas no pueden ser conseguidas por medios que traigan afrenta al nombre del Señor. La verdadera experiencia de la fe cristiana tiene que permear cada fase de la experiencia humana. El ganar el pan de cada día es parte del culto a Dios. El pan nuestro, el Padre Nuestro, no da lugar a una religión solo de templo y liturgia. Nuestra adoración y culto al Altísimo van unidos al pan de cada día. En el contexto de la fe cristiana, el hombre no tiene dos lados. Su obrar no se divide en secular y sagrado. El cristiano adora y trabaja normado por un valor común a ambas ocupaciones. La común expresión "mi negocio y mi religión están separados" es una postura falsa cuando es asumida por un cristiano. Sigue diciendo el Padre Nuestro: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El expositor del Testamento griego dice lo siguiente de esta petición, citamos: mientras más desee el hombre hacer la voluntad de Dios, más consciente estará de sus deficiencias. Mientras más consciente esté de sus deficiencias, más indulgente será con relación a las deficiencias de los demás. Cerramos la cita. En esta petición se usan dos ideas principales: pecados y deudas. El orante pide perdón por sus pecados, pero a lo que él ha perdonado le llama deudas. La razón puede haber sido que, en sentido estricto, solo contra Dios se peca.
entre los hombres se contraen deudas morales. La oración que nos enseña a reconocer la santidad de Dios también nos enseña a pedir perdón por nuestros pecados. Mientras más conscientes estemos de la santidad del Señor, más conscientes estaremos de nuestra pecaminosidad y necesidad de su perdón. El hombre no puede satisfacer las demandas de la santidad de Dios. Solo un acto de gracia divina puede ponerlo en buenos términos con su Creador. El Padre Nuestro nos enseña que Dios está dispuesto a favorecernos si acudimos a Él. La Biblia enseña que Cristo nos ha librado del poder del pecado. Según la palabra de Dios, los cristianos no tienen que pecar, pero desgraciadamente no siempre se vive haciendo uso de los recursos de gracia que pueden mantener al cristiano limpio. El Padre Nuestro nos recuerda que cuando el cristiano peca, puede ir al Señor y decirle: perdónanos nuestros pecados. El apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Padre nuestro, danos el pan y perdona nuestros pecados. ¡Qué balance perfecto! En el Padre Nuestro no encontramos un cuerpo sin alma, ni un alma sin cuerpo. Encontramos un hombre que necesita pan y necesita perdón, y por ambos se ruega en el mismo acto de adoración. La versión que San Mateo nos da de la petición por el perdón de los pecados tiene una diferencia fundamental comparada con la versión que nos suministra San Lucas. Lucas dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mateo dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la versión de Lucas, el haber perdonado al prójimo se da como un hecho y se toma como base del ruego, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En la versión que da Mateo, lo que se toma como base del ruego es la calidad del perdón que otorgamos a nuestro prójimo, y se pide perdón en la medida en que se ha perdonado. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La versión parafraseada, llamada la Biblia viviente, traduce la petición en el Evangelio según San Mateo así: y perdónanos nuestros pecados, justamente como nosotros hemos perdonado a aquellos que han pecado contra nosotros. Es decir, se pide perdón en la medida en que se ha perdonado. La tendencia humana es pedir un perdón superior al que estamos dispuestos a otorgar. El hombre le dice a Dios: perdóname porque yo he perdonado. Pero, ¿en qué forma ha perdonado? Como San Mateo lo pone, se impide que se dé un perdón a medias y se quiere recibir un perdón completo de parte de Dios. Si Dios usa la misma clase de nuestro perdón, ¿qué clase de perdón recibiremos de Él? Si entendemos en toda su implicación la petición como la presenta Mateo, nos cuidaremos mucho del perdón que daremos a nuestros semejantes cuando éstos nos ofendan. Aquí se aplica la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Versículos antes Cristo dijo: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Si el hombre perdonara de la forma en que quiere que lo perdonen, este mundo sería diferente. No habría lugar ni para rencores absurdos ni para crueles venganzas. Sería apropiado orar diciendo: enséñanos a perdonar en la tierra de la manera que tú perdonas desde el cielo. La versión de San Mateo está en armonía con la enseñanza del Señor Jesús. Seguido al amén del Padre Nuestro, Cristo dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Desde el punto de vista cristiano es, definitivamente, una condición
para recibir el perdón de Dios que el hombre perdone a sus semejantes. Cristo dijo también: perdonad y seréis perdonados. La enseñanza de Cristo acerca del perdón es abundante en el Nuevo Testamento. Ese fue uno de los puntos fuertes de la enseñanza de Cristo. Su misión en sí fue una de perdón. Cuando le preguntaron al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La respuesta de Cristo fue: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta es una forma de decir indefinidamente, cada vez que te ofendan. Acto seguido, el Señor ilustró la gravedad de este asunto con la parábola de los 2 deudores. Cristo dijo que el reino de los cielos era semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Uno de sus siervos le debía 10,000 talentos. Como el siervo no podía pagarle, el rey mandó a que lo vendieran con su mujer, hijos y pertenencias, para usar el producto como abono a la cuenta. El siervo suplicó al rey que tuviera paciencia y que con tiempo le pagaría. El rey fue movido a misericordia y soltó al siervo y le perdonó la deuda. El rey sabía que el siervo no podría pagarle. Observemos que el rey no dijo que le esperaría, sino que perdonó al siervo su deuda. Cuando el siervo salió de delante del rey, halló a uno de sus consiervos, quien le debía 100 denarios. Y nos dice la parábola que haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Su consiervo se postró ante sus pies y le rogó que tuviera paciencia con él y le pagaría todo, es decir, el mismo ruego que él había hecho al rey. Pero el siervo no escuchó la súplica de su consiervo y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Otros consiervos vieron lo que había acontecido y fueron y lo refirieron al rey. Este llamó al siervo y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El rey entregó al siervo malvado a los verdugos hasta que pagase toda la cuenta. Cristo aplica la parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Podrá usted decir, con absoluta conciencia de su significado: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ojalá que la respuesta sea afirmativa.